está viendo de que sos capaz, de que, como hablaba ayer en un momento la apóstol Julieta, y decía, Dios ya nos vio, aún con nuestros errores, con todo lo que nosotros nos podía faltar, los que teníamos de más, cuando teníamos que corregir algo, pero Dios ya nos vio y ya nos escogió, ya para un propósito. Y durante el proceso es donde Dios va viendo cómo es tu corazón, si, qué tanto querés cambiar, qué tanto querés realmente perfeccionarte en él, porque hoy en día podemos ver a través de las redes sociales cómo hay muchos que se autoproclaman apóstoles o se autoproclaman profetas, pero sus frutos no coinciden con lo que hablan. Sus frutos no coinciden con su manera de vivir. eh, Hay algo que entendemos y en esto somos enseñados de que realmente la palabra de Dios, y esto es algo que lo repitió el apóstol el domingo, cada vez que se presenta la ocasión ella lo habla, y es que la palabra de Dios tienen que ser las huellas digitales de un profeta y en este caso también de un apóstol. Todo se tiene que basar en base a la palabra de Dios. Entonces, frente a la palabra, no hay escapatoria. Cualquier cosa que te quieran refutar, que te quieran decir, si la palabra te respalda, arreglate con Dios. Como quien dice, no se trata de lo que nosotros queremos hablar, de lo que nosotros pensemos, se trata de lo que Dios dice. Si hay algo que caracterizaba a los apóstoles en la senda antigua, es que no se casaban con nadie. Ellos no participaban de ningún partido político, no les importaba frente a quién estaban. Ellos respetaban las autoridades, porque era un mandato, pero a la vez no dejaban de presentar la soberanía de Dios por encima de cualquier cosa. Si hay algo que nos dejaron en claro tanto el apóstol Pedro como Pablo, es que ellos, como bien decías hoy, Tincho, se volvieron mártires por causa de seguir a Jesús, por causa de seguir ese propósito y no les importó que hicieran todo lo que tenían que hacer, pero ellos iban a presentar el mensaje a todos de que había un Jesús, había un Cristo que había dado su vida por todos en una cruz y que había resucitado y de eso hablaban. Y hay muchos apóstoles que después vinieron, incluso el mismo Pablo, que sin ver y sin haber caminado con Jesús, se le reveló quién era Jesús y vemos la pasión con la que Pablo se movía por donde andaba, era la pasión por ese Jesucristo crucificado que él se le manifestó realmente en el momento clave de su vida y de eso mismo hablaba, de eso mismo predicaba y vemos a través de la palabra cómo ponía esa euforia, ese ímpetu por hablar de aquel que lo había sido, como bien él dice, como el de aquel que lo había tomado de la mano y cómo le transformó la vida. Creo que no, por ahí no se dimensiona cuando se lee la Biblia. Es como, no sé, te cuentan la historia de una guerra, de lo que sea, y sí, tremendo, pero no dimensionás lo que la persona que estuvo vive por dentro. O sea, si vos te Exacto. pones a ver, te tratás de meter en el cuero de Pablo y no vas a poder nunca darte, o sea, vas a poder, te puede hasta condoler, hasta Dios te puede hacer vivir cierta parte de lo que él vivió, pero no dimensionamos lo que significa ser un llamado de Dios. O sea, y sacando el título, toda persona que es llamada, no dimensiona hasta que le empiezan a suceder cosas, hasta que le empiezan a pasar cosas. Y Pablo, él creía estar en lo correcto, creía ser una persona llamada por Dios, eh, pero se tuvo que encontrar con Cristo y creo que cuando se encuentra con Cristo, eh, él pudo llegar a dimensionar un poco lo mal que estaba viviendo. Entonces, hoy en día hay una iglesia que está en esa postura y hay un cuerpo de Cristo en su gran mayoría que está viviendo a modo Saulo y no a modo Pablo. O sea, vamos actualizando un poquito el modo celular, cuando el modo avión, o modo, te está usando los datos o el wifi, pero vos te pones en un modo en el cual no podés, como quien dice, hacer la voluntad de Dios
agradable y perfecta, porque es agradable y es perfecta. O sea, si sos una persona que busca siempre agradar a Dios, vas a llegar a la perfección. Y no por eso vas a ser perfecto. Hablo de caminar en Dios de una manera sin peso, caminar en Amén. Dios sin queja, caminar en Dios sin excusas. Y eso habla de la madurez. Si hay algo que va a caracterizar siempre a un cuerpo, es la madurez. Yo creo que la enseñanza en sí es todo cuando se enseña por el Espíritu. La vivencia en sí es todo cuando vos no quitas la palabra y no quitas la unidad del cuerpo. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay una iglesia que se dedica a perseguir a los ungidos de Dios. Y eso es lo triste. Una iglesia que se dedica a perseguir la voz de Dios, en vez de decir me acoplo y llego a conectarme con los que hacen la voluntad de Dios, con la verdadera familia del Espíritu. No, empiezan a perseguir y eso es lo triste y con lo que tiene que batallar. A veces el cristiano batalla más con los cristianos que con el diablo. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Si viene el que está detrás de todo eso es Satanás, que viene a querer dividir el cuerpo, que quiere venir a traer pesadez, que quiere venir a incomodar hasta a los pastores. ¿Por qué? Porque hay pastores que terminan deprimidos, no porque el diablo lo atacó, sino que sus hijos se le han levantado, le causan división, le hacen oposición, quiere hacer algo un bien y no sé, empiezan a hacerle la contra en todo. Y encima no solamente eso, empieza con la murmuración, el chisme, la calumnia, la persecución. Y vos decís, el diablo, yo no hice nada. Porque entonces, y vos decís, el diablo es menos diablo que el cristiano. Entonces vos fijate el problema que tiene Dios a la hora de transmitir el mensaje de yo vengo a que sean uno, de yo vengo a que realmente sean una familia, yo vengo a formar el cuerpo de Cristo como una familia. Ujú. Entonces, el cristiano que no, que es desinteresado por las cosas de Dios, va a caer en esto. ¿Por qué? Porque las insanidades lo van a gobernar. Entonces, cuando a vos te gobiernan las insanidades, vos tenés miles de excusas. Si vos te pones a ver y te pregunto, ¿cuántas excusas tiene el cristiano? Y va a empezar con un montón. Es largo la... Cristianos que te dicen, yo, no, orar no tanto, yo soy más de la comunión. Estoy todo el día conectado con Dios, ahí somos uno yo y él. Y vos ves que recarnaza. O sea, y discúlpeme, no ataco a nadie, pero así nos comportamos todos al comienzo. Pero llega un momento que Dios te dice, vos tenés que madurar. ¿Por qué? Porque está todo bien la comunión, está todo bien, pero vos no vas a unirte a un cuerpo si no te apartás conmigo. No Exacto. vas a unirte a un cuerpo si no te unís a mí. O sea, la gente quiere unirse, ¿por qué? Porque se siente solo, porque viene a una iglesia, de repente encuentra un cariño, encuentra un abrazo, encuentra una contención, encuentra el apoyo que tal vez en su casa no lo tiene. Pero cuando Dios le dice, bueno, ahora tenés que unirte a mi cuerpo ministerial. Ah, no, 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 para que está muy lindo esto de juntarse, de que ahora tengo gente que me quiere, y ahora tengo gente que me apoya, tengo gente que, ah, qué lindo hablar con esta persona. Pero meterme en el espíritu, no, no. Y es imposible unir un cuerpo si la persona individualmente no se mete en el espíritu. Si la Exacto. persona no tiene esa pasión que hablábamos recién, porque ¿por qué los apóstoles tenían todo en común? Porque tenían en común con Dios todas las cosas. O sea, vos querés unirte al verdadero cuerpo de Cristo, vos tenés que estar unido con Dios. Y eso no quiere decir que estés de acuerdo con el pensamiento de que tenés al lado, no, no, no tiene que ver, tiene que ver con el decir, Dios dijo esto, bueno, hagamos esto. No me gusta tu cara, no me gusta tu pelo, no me gusta cómo cocinar, no me gusta cómo... Ea. ¿Entendés? Pero vos te vas a Eso. unir por un bien en común. Y después con el tiempo, Dios va a ir trabajando tanto eso, que después vos empezás a tolerar al otro. Entonces, hay un cuerpo espiritual que no es tolerado por el cristiano natural. Entonces ahí se viene el conflicto y ahí está metido Satanás y ahí está metida la apatía, está metida Jezabel, porque si hay algo que le gusta a Jezabel es dormir a los cristianos, los duerme a tal punto que cuando los duerme los maneja y los usa a su antojo. Y vos decís, pero es calladito, pero no hace nada, no sirve ni deja de servir, porque según en las manos que está es manejado. Entonces, ¿por qué Dios tiene tanta lucha con eso? ¿Por qué la gran minoría, por qué de una nación tan grande como Israel,
Jesús escogió a 12 y algunas mujeres que lo seguían. ¿Por qué no lo siguió esa multitud? Y esa multitud después era la que lo quiso apalear y que lo apaleó, de hecho. Entonces vos decís, Dios tiene esa lucha con los hijos de Dios, de en vez de unirse al cuerpo espiritual que está haciendo la voluntad, que son los que oran, que son los que predican, que son los que ayudan, que son los que se ponen a hacer la voluntad con todos los errores, porque todos tenemos errores. No, ataquemos, matemos a David. No, pará. Aguanta un poco porque vos tenés que estar del otro lado, porque esa ahí está la competencia, ahí está la envidia, ahí está el Exactamente. rechazo, ahí está la falta de amor, ahí está la falta de paternidad, o sea, de que vos no tuviste padres o un ejemplo de familia. ¿Por qué? Porque la persona que no tuvo un ejemplo de familia siempre va a ser el quilombero. Y yo sé de lo que te hablo. ¿Por qué? Porque vos en todo momento querés imponer tu pensamiento, querés imponer tu reino, porque eso hizo Satanás, por eso te digo que Ujú. está Jezabel. Pero cuando vos te encontrás con verdaderos apóstoles y profetas, a vos eso te comienza a confrontar. ¿Por qué? Porque lo espiritual siempre va a venir a confrontar las tinieblas que están en tu cabeza. Ni siquiera están en el ambiente, están en tu cabeza, en los pensamientos, porque cuando se escucha hablar de Dios, cuando se predica con autoridad, el cristiano es el que más cuestiona Sí. la voz de Dios, la boca de Dios, es el que más cuestiona el mensaje de Dios. Capaz que viene uno del mundo y se convierte a Cristo, pero aquel que hace 10 años que está, ese cuestionó todo. Y no, que no es así, por esto, por lo otro, y vos no te das cuenta que vos solo te estás apartando del cuerpo de Cristo y de tener en común lo que hay que tener en común, que es hacer la voluntad de Dios. Y cuando vos querés hacer la voluntad de Dios, ¿qué dice la Biblia? Mis hermanos, mi mamá, mi papá, mi tío, mi primo, mi amigo, mi pariente es el que hace la voluntad de Dios. Listo, punto y aparte, no hay otra. Vos querés realmente hacer la voluntad de Dios, vos tenés que unirte. O sea, nosotros no podemos decir como hijos de generación, no me voy a unir al apóstol, no porque es mujer, o no porque me confrontó, me dolió lo que me dijo. No, yo tengo que aspirar a unirme a su visión. Después sigue la hija y el yerno. No, yo a ellos no me unía, mamá sí, pero a ellos no. No, no, pará. Vos tenés que unirte a ellos. Después, ¿qué sigue? Bueno, los que están alrededor están haciendo la voluntad. No, pero ellos no. Dame una mamá. No, no. Tienes que unirte. ¿Por qué? Porque es un cuerpo y el cuerpo demanda crecimiento y unidad y Amén. demanda el acople. Demanda, ¿viste cuando dice que Ezequiel dice que le oró los huesos secos? Y todo empezaron con la coyuntura, con los tuétanos, con los huesos, bueno, y se Cada empezó a hueso con su unir. hueso. Bueno, nosotros no podemos evitar eso. Si vos querés hacer la voluntad de Dios. Ahí Si no está. la querés hacer y no te vas a unir nunca. Eso es importantísimo, importantísimo, Tinchón. Y que justamente resaltan eso, que tenían todas las cosas en común. Amén. Y cuando habla de que tenían todas las cosas en común, no habla solamente de los apóstoles que estaban al servicio, sino que de toda la gente que se acercaba a ellos. Amén. Y esto por ahí es medio controversial y hay personas que por ahí lo pueden malinterpretar, porque si bien la palabra esta que dice justamente y traían todas las cosas a los pies de los apóstoles y no había entre ellos ningún necesitado, dice la palabra. Claro. Obviamente habla de cosas materiales, porque ellos dicen que vendían heredades, casas, todo, pero qué importante entender este, esta imagen. Porque cuando hablamos de decir a los pies de los apóstoles, vos, hay personas, el religioso, el ignorante, con perdón de la palabra, o el carnal, va a pensar, ah, los apóstoles entonces eran seres superiores, eran... No, porque hay que ver cómo muchas personas maquinan en su mente cuando escuchan esta palabra y dicen a los pies de los apóstoles, pero ¿quiénes son? Somos realmente representantes de Cristo. ¿Quién tiene que ser ese llamado, ese ministro, ese profeta, ese apóstol, ese pastor? Lo que Dios estableció con una autoridad en la iglesia, realmente se trata de una cuestión de enseñanza. Vamos a lo que es Amén. realmente ir a los pies, porque a lo largo del Nuevo Testamento vemos cómo hay un discípulo que dice que se sentaba a los pies de Jesús y mientras él enseñaba, mientras él hablaba, este discípulo él estaba ahí. Y otras veces se recostó a su pecho, que es Juan, pero en muchas partes de la palabra y aún en la parte de los apóstoles, habla de personas que se sentaban a los pies de ellos porque era una manera de
de una manera que vos expresabas tu amor y respeto a esa persona y que te importaba lo que estaba hablando. Porque hoy podemos decir, no, yo estoy en una congregación, yo me congrego, presto atención a lo que hablan. Sí, 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 pero una cosa es prestar atención y otra cosa es realmente ir con un espíritu enseñable. Porque yo puedo ir a un Amén. lugar a aprender, pero el que no tiene un corazón de hijo, en todo momento va a estar pesando lo que está hablando el que está enfrente. La persona que no entiende lo espiritual, la persona que le cuesta creer en que realmente hay apóstoles y profetas en este tiempo, porque hay personas que todavía lo cuestionan, hay personas que todavía no entienden, o dicen, no, eso es del antiguo, eso es de antes, ya no existen los apóstoles, los profetas. Eh, y tiene que entender de que Dios estableció un diseño para la iglesia y ese diseño no se puede romper. O sea, él mismo en Efesios dice, él mismo, habla de Jesús Constituyó. mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de su iglesia. Entonces no podemos ir en contra de la palabra Arreglate con Jesús. y cuestionar justamente el por qué hoy si no hay apóstoles, hoy sí, sí hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, pastores, maestros, porque es el diseño que Dios estableció y es un diseño que no se puede mover. Si vos sacás cualquiera de estos ministerios de una iglesia, no va a estar completa, no va a ser un cuerpo porque justamente lo que trae esa unidad en el cuerpo es que todos los ministerios estén trabajando en conjunto, como bien decías hoy y como bien decía hoy en lo que escribiste, Ivancho, se trata de buscar el bien común, de buscar el propósito en común que es lo que Dios estableció. Si Dios estableció en una casa ministerial como lo es Generación, un diseño, estableció un diseño y cada ministerio, cada persona, desde el apóstol hasta la persona que está al servicio de la limpieza, todo tiene que ser en un común espíritu, es decir, yo no lo hago para agradarle a nadie, lo hago para agradar a Dios primeramente y porque amo a mi hermano. Amo a la persona que se sienta, si sea el que se sienta atrás de todo, al que recién empieza, es el amor lo que realmente provoca esa unidad y hace de que todos empecemos a trabajar. Es como un engranaje. Es realmente entender de que el propósito de Dios arranca como ese engranaje que empieza desde la cabeza hasta el último que llegó a la iglesia. Pero para esto, entender esta parte fundamental de decir a los pies de los apóstoles es entender de que es la enseñanza lo que va a marcar la diferencia. Es estar a los pies de alguien que tiene vivencia de parte de Dios, que tiene testimonio, es una persona que te testifica con su espíritu, con sus hechos, de que realmente Dios la está respaldando. Entonces, vos vas a ir a los pies de esa persona y vas a confiar, porque esto lo que hacían los creyentes en ese momento era confiar en lo que esos apóstoles portaban y sabían que lo que esos apóstoles portaban, lo que ellos hacían, no era algo de ellos, sino que era algo que venía de parte de Dios. Por eso los hechos, por eso el testimonio los perseguía, los milagros, Porque daban los testimonio. prodigios, y la gente, algunos se acercaban tal vez por eso, justamente por los milagros, pero había otros que estaban interesados en cumplir ese propósito por el cual esos apóstoles estaban enseñando y trayendo lo que era la palabra de vida, lo que Jesús había establecido, lo que Jesús, el legado que Él les había dejado. Entonces no podemos pretender pertenecer a un cuerpo cuando vos no te sentís miembro, por así decirlo. No pensás que te tienen en cuenta, que no, que esto, que lo otro. Algo que hablaban ayer, por momentos yo justo venía viajando y engancho señal y justo escucho a los chicos de San Justo que estaban hablando ayer ¿cómo es? En su programa. Me encantó una parte que justo le enganché a Johnny que estaba hablando de lo que era el cambiar el ambiente, de lo que era el ambiente, el entorno de un lugar y cómo tenés que saber elegir con quiénes juntarte. La gente en ese momento, al ver lo que portaban los apóstoles y profetas,
era inevitable decir, yo dejo todo, porque era una manera de decir eso, vender propiedades, vender campos, todo lo que tenían lo vendían, pero no era porque querían ganar algo físico, querían Basura ganar también, papá. algo claro, porque no era como un trueque, de decir, no, yo le entrego esto a los apóstoles porque quiero que, qué sé yo, que me sanen, que me bendigan, no, porque ellos veían que lo que estaban viendo más allá de lo natural, estaban viendo más allá de lo material que podían ofrecerle, ¿Qué hacía la gente? Creía. creía. Por eso te digo, y es, ¿Qué le pasó? Porque creo que una de las... a los judíos, los que tanto se jactaban, ¿qué les pasó a ellos frente a esta situación? Porque se cansaban de ellos les predicaban, tenían demostraciones tanto del poder como de la presencia de Dios, sin embargo, no terminaron. O sea, la iglesia termina creciendo y avanzando, o sea, termina de alguna manera cumpliendo lo que Jesús, el mandato de Jesús, de que salgan a predicar y que no vayan solamente al pueblo, sino a todos, a todos. a los gentiles, pero se tomaba más de la mano. Acá es cuando decimos que Jesús viene a dar esa media vuelta de rosca y no solamente vino a decir de las palabras o de lo lindo o de lo mucho que se pueda saber, sino de lo que realmente hay en el corazón. Exacto. Por eso decía, hagan lo que le dicen porque le enseñan la palabra, pero no sigan su ejemplo. Cuando hablaba de los fariseos. Porque en su corazón, ¿qué estaba? Bueno, los apóstoles, previo a esto, a que se manifestara esto tan lindo, porque a esto tenés que, creo que se vive por fe, Totalmente. tenés que vivirlo, tenés que animarte, y qué es el evento previo a esto en el hecho de los apóstoles. Y fue el derramamiento del Espíritu Santo. Fue cuando estaban todos juntos, unánimes, y lo que a veces cuesta creer o entender de una persona, que si vos de alguna manera, o sea, vos vas a la iglesia, te pones bajo una cobertura, te pones al lado de personas porque se supone o vemos lo que es la familiaridad o la hermandad cuando estamos dentro de una iglesia. Entonces es como que yo digo, bueno, necesito congregarme porque vos en tu corazón, en tu espíritu, vos de alguna manera Dios captó a vos, te atrapó el corazón, te atrapó la mente, vos ves que algo hay. Exacto. Bueno, la parte que no entiendo, por lo menos a mí, es cuando la persona va, encuentra, le gusta el amor, le gusta la familiaridad, le gusta la hermandad, pero toman la parte que le conviene nomás. Toman solo una parte del Evangelio. Hablábamos ayer, vos escuchás predicadores que te hablan, por ejemplo, y te dicen el diezmo, no, eso es del Antiguo Testamento, eso era la ley, vivimos en la gracia. Pero te predican... Pero todo lo que pisara en la planta de tus pies era tuyo. Te predican y te declaran palabras del Antiguo Testamento. Te predican de la doble unción. A que si es al revés la cosa, te dicen sembrá que vas a recibir la doble porción. Hacé tal cosa o perseguí o esforzate. Bueno, entonces, con ese criterio yo tendría que pensar que esta persona te va a decir que venimos del mono. O sea, porque si vos anulás todo el Antiguo Testamento, o sea, vos vas a decir que Dios no creó el universo. O sea, Dios no es el creador de todas las cosas. Entonces, ahí es donde una vez decía, es como que una persona se mete en la universidad a estudiar medicina y no quiere ser médico. Imagínate cómo va a ejercer. Te metes a estudiar contaduría y no querés ser contador. Bueno, si vos venís a la iglesia, se supone que vos querés cambiar y que vos querés vivir una vida cristiana, conforme a como Cristo vive. Ahora, ¿qué pasa cuando esa persona, porque lo vemos desde todos puntos, si capaz que tengo afinidad con vos, lo que vos digas es ley, y pero lo que diga Martín, no sé si lo voy a escuchar tanto. Van a estar enseñando, arrancando por nuestro apóstol, va a estar enseñando, y depende, porque hay personas que tal vez la unanimidad en el espíritu, tal vez alguien es más desprendido en el dinero y no tiene ese problema, pero sí con los sentimientos. Entonces, cuando Dios te enseña a cortar con la familia, a esa parte tampoco te gusta mucho. Te quiero, apóstol. Bueno, entonces es ahí donde podemos recibir una bendición completa, porque hay gente que es diezmadora, que es sembradora, pero falta una parte de la bendición. Claro. O sea, la bendición no es completa porque hay algo en tu corazón que está prendido a otra cosa. O sea, vos tenés un cuestionamiento frente a la enseñanza, frente a la visión, frente a lo que Dios quiere hacer en algún momento determinado. Porque en el último de los casos, Dios, al que le va a pedir cuentas a cada uno, por eso esa palabra, cada uno es responsable en Gálatas 6, de su propia conducta. Entonces,
Dios tal vez me va a desafiar y es verídico, es del espíritu, en algo, y yo por una insanidad o porque no me gusta, o porque no tengo ganas, y no lo voy a tomar. O tal vez tengo algo que no me gusta mucho tu carita, o alguna vez me hablaste fuerte y tengo algo en contra tuyo. Entonces, es como que voy a tener un pequeño recelo y vos me vas a estar hablando de parte de Dios. ¿Qué les pasó justamente a los religiosos o a todos aquellos que no creían? No podían ver que delante estaba Jesús. No podían ver que delante de ellos estaba la presencia y la manifestación porque, o sea, era imposible vos decir, no, no es el Hijo de Dios. O sea, vos tenés que ser muy necio y muy terco para decir, bueno, nosotros, porque vivimos la presencia de Dios, vivimos la restauración, vivimos las sanidades, vivimos la transformación que el Evangelio, que predicar la verdad causa y provoca. Primero que lo hemos vivido nosotros. Siempre decimos, llegamos en una condición económica, en una condición espiritual, emocional, deplorable, atados, prácticamente como muertos, lo único de vida que teníamos era el corazón que te bombeaba, después no servíamos para nada, con un montón de mambos y de problemas en la mente, en el corazón, en todas las áreas. Tal vez algunos un poco más, un poco menos, porque tal vez hay gente que se considera que llega bien y llega y piensa... Hay que ver el concepto. Claro, piensa que llega a la iglesia y el pastor tiene que hacer lo que esa persona piensa y cree, pero bueno, todo aquel que conoce, que sabe su condición de pecador, que sabe que necesita una manifestación del Espíritu Santo, un derramamiento del Espíritu Santo en su vida, porque sin ese derramamiento del Espíritu Santo no puede haber temor reverente en una persona. Sin derramamiento del Espíritu Santo no hay convicción en esa persona de lo que está bien y está mal, porque es el Espíritu Santo el que pone la convicción de lo que está bien y lo que está mal. Ahora, eso depende de cada uno. O sea, yo no puedo imponerte a vos. Eso es cuando vos le abrís el corazón a Dios. Totalmente. Y es ahí donde, perdón, muchos se traban y ¿qué es? No, o sea, pretenden que la bendición llegue de forma completa, pero hay algo que vos no estás rindiendo de tu vida. Hay algo, una parte tuya de la cual no estás haciendo como deberías hacer. Lo que dijiste, hay una parte de la palabra que no quieren ver. No quieren ver porque Dios, por ejemplo, cuando le dijo a Moisés, a Josué, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo y voy a ir con vos y voy a derribar, y casi me sale un corito. Pero cuando le dijo, y bueno, pero tenés que meditar en mi palabra día y noche, le dijo, tenés que estar conmigo día y noche, todo lo que Moisés hacía lo tenés que hacer vos. Ah, pero ahí no está tan bueno. Entonces, ahí está, porque, mira, el joven rico, lo busqué porque se me viene lo me mismo. encanta. Me encantó. Me encanta y siempre está sacando algo nuevo de esto. ¿Por qué? Porque la situación de muchos, y estando dentro de la iglesia, hay mucho que está. ¿Por qué? Porque Dios te quiere pasar otra cosa. A ver, hay gente que está mirando por el Facebook, que está oyendo, que está escuchando. Cuando Dios habla a través de un programa, a través de la iglesia, a través de lo que sea Dios, si hay algo que hace desatar su espíritu, es decir, bendecirte con su Espíritu Santo en cuanto a palabras que salen de la boca de quienes están hablando, para despertar dones, para despertar talentos, para despertar hambre por Él, para despertar pasiones, muchas veces para hacerte libre en la mente, en el corazón, en cuantas cosas, y por eso miro la cámara, pero Dios hace justamente eso, romper con un mundo espiritual para Él presentarse delante tuyo y decirte, yo te llamo, yo te elijo y yo necesito que entiendas, que comprendas por el Espíritu, que dejes entrar mi presencia y que seas sabio y que se abra el entendimiento. ¿Para qué? Para yo poder hacer mi voluntad en vos. O sea, no se puede hacer la voluntad de Dios si no tenemos una mente que se abra al Espíritu Santo. Amén. No podemos hacer la voluntad de Dios si no tenemos un corazón dispuesto a morir a nuestro razonamiento, a nuestros pensamientos, a nuestras costumbres, a lo que hemos aprendido y tal vez mal aprendido, a lo que nos han enseñado sin fundamento y sin testimonio, y esto hablo ya de los cristianos, netamente de los cristianos, porque Dios es un Dios que se renueva, y no es que Él se renueva, Él cambia, no, Dios no tiene variantes, pero se renueva en tu vida, renueva tus pensamientos, renueva en la forma de que vos los tenías que ver, ¿por qué? Porque tenés que ir en profundo crecimiento. Pero hay un momento donde Dios siempre te va a desafiar como al joven rico y te va a hacer una pregunta y ajustate el cinturón. Mirá lo que decía este tipo.
Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes. Me imagino a Jesús mirándolo a los ojos. Pues Jesús te mira así, te mira a los ojos, te mira el corazón, la profundidad, dice que los ojos son la ventana del alma. Dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente se entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y es una pregunta la que hacen después, ¿quién podrá ser salvo? Justamente lo que lo sigan. O sea, Jesús siempre, el Espíritu Santo siempre y el Padre Eterno siempre te va a decir, seguime, buscame, conoceme, escudriñá las Escrituras, empecé a investigar quién soy. Dios no te quiere engañar, Dios no te quiere por fuerza humana, Dios no te quiere por fuerza de voluntad propia, Dios no te quiere obligado en una iglesia, Dios no te quiere ni siquiera que vos estés sentado por estar sentado en una iglesia. Dios no tiene hijos apáticos. Dios no tiene hijos que no quieran seguirlo. Este tipo tenía todo. O sea, vos podés tener todo, incluso buena conducta, cumplía todos los mandamientos, honraba a sus padres, era una persona de bien, la verdad, un israelita bien israelita, un judío bien judío. Pero sin embargo, a la hora que Jesús le dijo, seguime, él escuchó y se quedó con vende todo. O sea, Jesús siempre va a venir a confrontar algo en tu humanidad. Siempre, siempre, siempre hay algo que vas a tener que revisar en tu corazón. No conozco persona perfecta que no tenga que revisar su corazón diario. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque fallamos, porque nos equivocamos. Pero ¿sabés cuál es el problema del cristiano? Mirar siempre lo que tiene el otro y lo que no tiene el otro. Mirar siempre para el costado, mirar siempre para atrás o mirar siempre para el frente, pero nunca mira su condición. Y digo nunca, perdón, porque no es nunca, hay muchos que lo hacen, pero la gran mayoría le cuesta mirarse para adentro cuando Jesús te hace una pregunta, ¿en qué tenés que seguir trabajando? Exacto. ¿En qué tenés que seguir cambiando? ¿En qué tenés que seguir escudriñando tu corazón para ver si está o no está? Nosotros podemos predicar, podemos hablar, podemos fluir por el Espíritu, pero también escudriñamos nuestro corazón. También cuando vos vas a la presencia, yo no conozco un Dios que quiere escuchar de otros. Yo conozco un Dios que cuando va a la presencia lo primero que haces es decir gracias. Gracias. ¿Por qué? Porque siendo tan pecador, vos me llamás a tu presencia y me recibís como hijo. ¿Por qué? Porque es la fe que tenés en el corazón y es la confianza y es el amor que le tenés a Dios lo que hace que tu corazón sea humilde delante de Él. O sea, tal vez todos van a decir, pero este medio, use una palabra, medio esto, medio lo otro, pero delante de Dios es lo que importa. ¿Por qué? Porque si vos estás delante de Dios humillado, los demás que piensen lo que quieran. ¿Por qué? Porque Dios busca tu corazón. Porque cuando Dios busca tu corazón, ahí te va a unir. Y vuelvo a lo mismo, te va a unir a la gente que está haciendo su voluntad. Que a ellos sí les importa cómo está tu corazón. Ahí sí, preocupate por ellos también, porque vos no podés solamente ser tan egoísta y decir, busco para mí, me consagro yo y hago. No. Lo hago porque quiero ser parte de un cuerpo. Y quiero también ser agradable para el otro. También quiero que el otro se sienta bien estando conmigo. O sea, la persona egocéntrica va a decir, no, me importo yo, si el otro le gusta, no le gusta, no importa. No hablo de ese punto. Hablo de que lo importante es que vos en la presencia de Dios puedas ser un hijo que usa la franqueza. Esa es la palabra. Amén. Porque ser franco es ir con la verdad delante de la persona. Vos decís, yo soy franco con Dios, vos tenés que ir con la verdad. Vos no podés. Justamente la persona que porta franqueza es una persona que va de frente.
va con la verdad, va con decir, no puedo con esto, no puedo con lo otro, me cuesta esto, me cuesta lo otro, me hace mal esto, me hace mal lo otro. Y vos comenzás a tener ese vínculo, o sea, ese vínculo con las personas de mostrarte como sos, de no mostrar una fachada. ¿Por qué Jesús derribó la fachada de este tipo? Porque se creía perfecto. Que todo hice, desde niño me guardé. Desde niño, es más, incluso toda la fortuna que tengo, la hice confiando en vos y la hice en mi fuerza y la hice trabajando, no robé nada, no hice nada malo. Bueno, ahora ya está, ya disfrutaste de todo eso, bueno, andá y dejá todo y seguime. ¿Quién hoy en día le dice a Dios yo te sigo? ¿Quién hoy en día dice yo dejo todo y te sigo? Entonces, ¿qué busca Dios? Que nosotros podamos decir yo te sigo, pero ayúdame. Yo te sigo, pero bendecime con tu Espíritu Santo. Yo te sigo, pero no me dejes solo. Yo te sigo, pero realmente hace algo en mi interior y yo te voy a seguir. Y ayúdame, ¿por qué? Y sí, porque yo a veces amo mi familia secular y me cuesta. A veces amo a mis amigos de antes, pero me cuesta. A veces esto, pero me cuesta. Pero ¿sabes qué? Dios cuando escucha un corazón que dice me cuesta, pero quiero, Dios pone la parte. Dios pone lo de él. Dios pone su Espíritu Santo, te fortalece tanto y vos le das para adelante y no mirás más para atrás. Y ya ahí no te va a importar lo que diga el diablo, no te va a importar lo que diga el vecino, si te dicen religioso, si te dicen evangélico, si te dicen pastorcito, si te dicen... No, porque vos solamente querés agradar a Dios, unirte al cuerpo espiritual y comenzar a hacer la voluntad. Este tipo podía haber sido uno de los 12 apóstoles, porque le dijo seguimos. A pocas personas Jesús le dijo seguime. Exacto, eso Y es y lo el tipo importante. no supo dimensionar lo que significaba ese momento. ¿Por qué? Por amor a la riqueza. Y él le dijo, es difícil que un rico entre, porque tiene todo. ¿Qué vamos a hacer para ser salvos? Seguime, seguime, pero seguime aún cuando las cosas se pongan feas. Seguime Ajá, aún cuando las papas quemen. Seguime aún cuando se te levante el diablo. Seguime aún cuando digan este que habla, este que dice, este que se cree, porque el diablo es astuto para venir a derribar a los ungidos. Pero seguime vos. ¿Por qué? Porque Dios te tiene que usar, Dios te tiene que seguir usando. Como le dijo a Ezequiel, no te quieren escuchar a vos porque no me quieren escuchar a mí. Y eso causa un revuelo en el mundo espiritual. Ahora, reconoce tu humanidad. exacto. Reconoce tu debilidad delante de Dios, reconoce que necesitas a Dios, reconoce que sos pura fachada y esa fachada se tiene que caer porque dice Dios, Jesús dijo, bueno uno solo y Dios. Entonces no te hagas el bueno, le quiso decir a tú. No te quieras Exacto. hacer el bueno, porque bueno, ni yo me considero bueno, dijo Jesús, solamente Dios, porque él todavía no había sido glorificado. Entonces, no podemos tener un concepto equivocado de nosotros, decir estoy Amén. bien, estoy acá, ¿sabes por qué? Porque Dios da vuelta a la página y te hace chocar con la pared. Y vos decís, "Ah, pero si yo estaba, santo era. Ahí tenés, Ahí tenés. cuando Él quita esa parte que no nos gusta, pero ve, Dios lo va a permitir, Dios va a permitir esas cosas. Dios está haciendo preguntas hace tiempo, viene haciendo preguntas. Si querés realmente contestarle a Dios, es franco. La franqueza es todo. Listo. De hecho, hay, viste un video, es el que hablan, este, es una enseñanza, que decía que era más fácil que pase un camello por la aguja, por el Ajá. ojo de la aguja, que habla de lo que, o sea, explica lo que era el ojo La de la aguja, que era la A ver, puertita, esa chica la que puerta por el está, costado. la puerta del costado, que entraban los sacerdotes por ahí. que entraban los sacerdotes. Y el camello era como que se tenía que despojar y Claro. agacharse. Porque esa puerta era una puerta finita Finita. que se hacía, mirá con el fin que se hacía, era para que justamente los sacerdotes no fueran obesos, porque esa era la cuestión para que no robaren nada, para que no Eso no tengan está más nada. en esta época, ¿no? No, No, esa Eso de la olvídate. ley. caducó, Eso de caducó. la ley. Porque para evitar que justamente se robe o se coma en exceso era por eso En nombre de Jesús. muy buena referencia esa. A lo que voy es que es la misma postura Eh, cuando decís a los pies de los apóstoles. Exacto. Hablamos de una postura de sumisión, hablamos de una postura Exactamente. en la que vos te brindás, en la que vos no estás a la defensiva. Y si vos no estás a la defensiva es porque vos has sanado, es Exacto. porque vos de alguna manera, eh, porque como bien se estuvo hablando, vos podés decir, ah, sí, pero Dios es Dios y nosotros son hombres. Y sí, los hombres te fallan. Sí, sí. O sea, te van a fallar en la iglesia, te van a fallar en tu laburo, te fallan tus amigos, te han fallado tus padres.
y el único que no falla es Dios. Pero por eso no podemos caer en el orgullo de decir, porque de eso se toman muchos para decir, y si yo no necesito ir a la iglesia, yo busco a Dios en mi casa. Yo no necesito tal cosa. O sea, y sí, todos necesitamos. Primero que todos necesitamos de Jesús porque es el único que salva. Amén. No hay alguien más que salva. Y más si estás en una iglesia donde te llevan, creo que siempre, o sea, muchos, cuando en ese proceso de que vos vas sanando, el apóstol siempre dice, yo te tengo que acercar a Dios, no a mí. Entonces, sabe hacer ese corte, sabe hacer que va muchas veces por el lado de los sentimientos y no deja que te aferres o que hagas algo que no tiene nada que ver con la presencia de Dios. Vos estás, vos la familiaridad, como decíamos hoy, la vas a tener, la hermandad, la amistad, todo porque realmente vivimos esa hermandad. Pero ahora, que nosotros sepamos separar esas cosas es importantísimo. Por eso te habla de una sanidad. Que vos, o sea, no es que yo digo, bueno, no, pero vos me podés fallar y por eso yo ya estoy a la defensiva. No. O sea, vos te brindás porque tu corazón está sano y vos sabés que yo, o que vos podrías fallarme, pero por eso yo no te voy a vos encasillar en que sos una mala persona. Que Exactamente. no. O sea, porque tenemos formas de ser, formas de pensar distintas. Por eso Dios nos llama a que nos amemos unos a otros, a que nos brindemos en la unidad. Entonces vos aprendés a ser un poquito más tolerante, dejás de ser tan orgulloso, dejás de ser hasta tan vanidoso, pensando o creyendo que vos sos el único que podés llegar qué sé yo, a ser el mejor, porque nunca vas a poder transmitir o llevar el Evangelio de Dios a otro. Una persona así difícilmente pueda transmitir el verdadero Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque el Evangelio es eso, justamente, es la hermandad, donde era transmitido, se levantaba una iglesia y la gente se empezaba a congregar, se juntaba y vivían justamente esto, todos unánimes, dice que perseveraban en el temor reverente, perseveraban en la oración. Entonces, ¿cómo vas a manifestarlo, a buscar si vos en el medio de eso ya hay división, ya hay recelo? Mira, cuando una persona está en un proceso y cuando sale del proceso, ahí la persona debe evaluar el corazón si cree que fue por sus oraciones o porque hubo un cuerpo edificando o un cuerpo Totalmente. nutriendo, y esa victoria es del cuerpo. Amén. Es así. Totalmente. O sea, no es porque he visto mucho esto y de eso mismo yo aprendí. O sea, de lo malo, vos también puedes aprender de lo malo que a otro le pasa. O sea que si vos ves a alguien que hace algo malo, aprendé y no lo hagas. Porque, claro, lo profético que hace, vos salís de un proceso y dices, ¿por qué has salido aprobado por esto? Y ancho el pecho como palomo enamorado. Y vos después ves que la persona se atribuye aún la gloria de Dios para él. Y cuando Dios realmente te mete en un proceso, te saca, ahí están las oraciones de tu apóstol, ahí están las oraciones de tu hermano, los consejos de tus hermanos, están las confrontaciones, las exhortaciones, está el que te animaron un montón de veces, está el que muchas veces con un abrazo no te dijeron nada, porque Dios dijo, hace silencio, pero vos ves que es una suma de un montón de factores que hace que el amor de Dios llegue a tu vida y que de alguna manera te potencie, te saque y después, ¿por qué muchas veces brindamos nosotros? O festejamos. Porque cuando hay un cuerpo, cada victoria de uno de los miembros es de todos. Y ahí se terminó el individualismo. Y cuando sucede lo contrario también. O sea, ¿sí? porque eso es lo que hace, en este caso, nuestro apóstol cuando enseña la hermandad. Cuando ve a alguien en necesidad, ¿ves? Ahí está, enseñando. Cuando ve que hay división, porque hasta eso tiene, que no se le escapa nada. Cuando ve que hay recelos entre hermanos, porque puede pasar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no podés resolverlo. Si Dios también te enseña a resolverlo. O sea, vos podés tener diferencias, no vas a estar de acuerdo siempre con todo el mundo. Pero ¿por qué no podés resolverlo? ¿Por qué? Porque si esto lo trasladamos hasta vos es al matrimonio, ¿por qué no podés resolver tus problemas en el matrimonio? Si vos tenés una esposa, pero también es una hija de Dios, también es una hermana en Cristo. Tenés hijos y tus hijos son futuros ministros, también son hijos de Dios. Estamos hablando, somos parte
de una comunidad, de una hermandad, como quieras llamarla, como hermanos en Cristo, se supone que debemos de estar unidos, unánimes y persiguiendo el ¿Qué mismo pasa fin. si a un líder le corregí el discípulo? Bueno, ¿Cómo? son líder. Ah, Claro, ¿sí? ahí también pasa mucho, ¿no? Son míos, no los toques. Y Dios está usando al otro también. Claro, ¿y sí? Y eso es bueno, Sí, edifica. Ahí hasta estamos nosotros mismos, porque vos decís, entre líderes, sí, si vos, qué sé yo, Dios tal vez le quiso mostrar a otro una situación de alguien, o tiene una palabra a través de otra persona para alguien, ¿por qué no la vas a recibir? Ahí creo que entra esta parte, del saber estar a los pies de los apóstoles. O sea, estamos hablando de que estamos a los pies de un enviado. Estamos hablando de que estamos a los pies de una persona que trae una palabra de parte de Dios. Amén. Estamos hablando de alguien que estuvo en la presencia o que Dios eligió para transmitir. La persona que realmente tiene una comunión con Dios sabe discernir si la voz, por más que sea del hombre, de hecho Pedro, por más que nos guste. en un momento, después que pasó esto, los confronta a los judíos y les dice que cuando David citó una palabra, Señor, vos no vas a dejar que mis huesos se pudran, no vas a dejar mi cuerpo en la tumba, dice, no hablaba de él, estaba hablando de Jesús. Y hoy vos escuchás a la gente que dice, entonces que se creen que son Dios, porque hablan de parte de Dios. O tratan de esquizofrénicos, yo he visto que tratan de esquizofrénicos los cristianos porque sueltan una palabra de parte de Dios. Y esto es terrible porque para el que no está bien parado, trae confusión. Sí. O están con esa de que los apóstoles, los profetas, ya está, el último fue en esa época. Y no es así. Pedro mismo, él le citaba esa palabra y decía entonces, si David como hombre citó y habló de parte de Dios, diciendo y profetizando lo que iba a pasar con Jesús. Entonces, ¿por qué los hombres al día de hoy no pueden seguir haciendo lo mismo? Porque Dios no puede hablar a través. Bueno, hay muchas verdades y revelaciones que obviamente están escondidas para la gente que es espiritual. Amén. Lo peligroso y lo triste es cuando el cristiano no sabe reconocer la voz de Dios en la boca de una persona. Porque yo me puede gustar o no me puede gustar, pero yo voy a saber si vos me estás hablando de parte de Dios. Exacto. Y si no lo sé, lo voy a volcar en la última, lo voy a volcar en la oración. Señor, y Dios no te va a juzgar porque si de última hora decís, Señor, confirmame, porque me es descabellado, qué sé yo, se escapa de lo que mi mente puede llegar a entender. Y Dios, en su infinita misericordia, lo va a hacer. Lo peligroso y lo malo es cuando te cerrás. No, es mucho, no es demasiado, no puedo. ¿Cómo voy a hacer eso? Es un familiar. ¿Cómo voy a cortar? ¿Cómo voy a dejar? ¿Qué sé yo? Es un trabajo. ¿Cómo voy a emprender eso? Mirá, es algo imposible para mí. Bueno, ahí empiezan las limitaciones humanas. Exacto. Y no dejamos obrar a Dios. Entonces, la palabra creo que esto es clara y además creo que es hasta una ley, es espiritual, pero si lo llevas a la natural, es el que si sembrás poco, vas a cosechar poco. Si sembrás mucho, vas a cosechar mucho. O sea, si sembrás poquito tiempo o el que te sobra, o capaz que en la semana, que vos decís, bueno, con ir el domingo, Dios no te va a dejar de lado. Pero tu vida espiritual va a ser muy escasa. Exacto. Y lo que vas a vivir en la semana, o sea, y a cada momento. O sea, después el matrimonio anda para atrás. No vas a poder resolver porque empezás a meterte en un mundo espiritual con una mentalidad muy natural. Porque la mente tiene que ser transformada. Muy buena esa a la mente de Cristo. Exacto. Entonces vos te empezás a tener un montón de problemas. Siempre lo decimos, cada vez que hay un evento, como pasó el otro fin de semana, y la semana previa está todo revolucionado. Y la que sigue también. Es casualidad. Y la que sigue también. Y la que sigue. Pero te topás con un montón de situaciones que si no las pasás por el filtro del espíritu, no las comprendés. Y te empezás a cruzar con tu esposa, te empezás a cruzar con tu patrón, empezás a tener problemas a todos lados. Y no te das cuenta que el trasfondo es espiritual. Y no lo vas a resolver ni a los gritos, ni con plata. Lo vas a resolver yendo a la presencia. Y menos con indiferencia. Porque tal vez no te enojas, no te pasa nada, pero decís, a este nunca más. A esta nunca más. Esquivándole al bulto no resuelve nada. El problema sigue estando. ¿Sí? Porque el problema sigue estando. Exacto. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que saber y ser sabios y bajar la guardia, volver el corazón a Dios
saber que tenemos que buscar de Dios. Sabemos que la relación con Dios, de lo primero que nos guarda justamente es de esto, de que nosotros no caigamos por... Mira, nosotros en la tierra en la que estamos, si te catalogás como ignorante o por desconocer las palabras es porque realmente querés. Porque hay instrucción a dos manos. O sea, hay instrucción constantemente. No puedes decir no entiendo. O sea, si lo decís es porque realmente te determinaste a no entenderlo o no tenés ganas de entenderlo. O no tenés ganas. O no lo querés. Exacto. Claro, no lo querés hacer porque no te animás, pero es preferible que diga, mira, la verdad no me animo. Ser franco. La verdad, no lo entiendo. Pero que vos no digas no. Bueno, a lo sumo, dame tiempo que ya lo voy a hacer. Ahora bien, si Dios te desafía a algo, es porque podés. Porque en Santiago, si no me equivoco, dice que es pecado saber lo que se tiene que hacer y después no hacerlo. Exacto. O sea, vos ya tenés un cierto conocimiento. Antes era por ignorancia, pero ahora que ya estás sabiendo, ¿cuál es el problema? Ya trataste solo, hermano. Cosa horrenda esta parte con el Dios Dios vivo. vivo. Bueno, ahora que vos sabés que tenés que hacer las cosas, ¿a dónde está? ¿A quién le vamos a echar la culpa? A la esposa, al papá, a la mamá, o sea, La pastora. Hacete cargo. ¿Por qué? Es más, hasta que vos decís, sí, la verdad, soy yo el problema. O sea, es como que, bueno, no me jodan, yo sé que soy yo el problema, pero ¿por qué en esa postura? Cuando Dios te quiere dar porque te cavás solito la fosa. Pozo. Porque Dios te está dando todo aquello que nunca tuviste. Dios te está dando la dignidad que nunca tuviste, el valor que nunca tuviste. Que esa parte, a ver, vos me decís, un día venís y me decís, la verdad es que yo no quiero nada por esto y sos sincero. Listo, conmigo te va a ganar un amigo, pero contigo va a estar problema. Ahí está la cosa. Yo te iba a seguir queriendo, creo que el otro también. Sí. Más allá arriba, ¿cómo arregla las cosas? Sí, porque, o sea, frente a Dios no hay excusa. No hay excusas. Porque no, es como que nosotros de tantas carencias, bueno, tomamos toda la parte que nos hace bien, que a lo mejor te acalla el alma, pero no se puede vivir de las cosas del alma. Bueno. Por vivir de las cosas del alma, así está el mundo. Y va de mal en peor. Porque a como está la cosa afuera, como va el egoísmo, porque este creo que es el tema central, es terrible. Amén. Mira, se me venía mientras los escuchaba los dos, se me venía profético a la gente que está mirando. Vos sabés que se me venía una revelación con respecto a realmente los verdaderos apóstoles. Fíjate que se me venían dos situaciones similares, pero con un trasfondo muy distinto. Y es lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Mirá lo que se me venía. Fíjate que los apóstoles, dice que ellos estaban festejando el Pentecostés, que el Pentecostés era la fiesta de cuando Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés. Es una fiesta solemne para los judíos. Y estaban celebrando de que Dios se había acordado de ellos y que les transmitió su ley para que ellos vivieran conforme a la voluntad de Dios. Los 15 mandamientos. los 15 que después mi pariente tumbó el 5. No, pero fíjate que dice que ellos estaban en el aposento alto. Y dice que en un momento estaban unánimes en el espíritu. Y dice que el espíritu se manifestó como un viento recio sobre ellos y empezaron a hablar distintas lenguas. Y la gloria de Dios se manifestó. Lo que se me venía es que pasó una situación en la palabra muy similar y es en Babel. Cuando un grupo de personas trataron de estar de acuerdo en algo, pero ese algo no era conforme a la voluntad de Dios. Estaban queriendo hacer su voluntad. Estaban queriendo alcanzar un propósito que no era de parte de Dios. Y dice que justamente la torre de Babel significa torre de confusión, y es lo que hoy estamos viendo cuando una iglesia no está guiada por verdaderos apóstoles y profetas. Va a pasar que va a ser una iglesia, nosotros podemos decir hoy, y es la revelación que se me venía de esto, nosotros somos hijos del aposento alto. Y hay gente que hoy está viviendo como hijos de Babel, que están viviendo como una iglesia de confusión donde no se respeta, donde se hace lo que quiere, donde se hace lo que
¿sabes qué? Yo sé cómo vos vivís, yo sé cómo vos sos, pero no importa. ¿Vos predicás lindo? Te doy el púlpito. No me importa si vos estás en fornicación, si estás en adulterio, pero sabés tocar el instrumento, andá y toca igual. Eso es realmente Babel, eso es algo que trae confusión y lo que querés hacer en ese momento es exaltar tu nombre y no el de Dios. Lo que pasa en un lugar donde hay apóstoles y profetas genuinos, lo que va a haber es justamente un orden conforme a la voluntad de Dios, y cuando la voluntad de Dios se manifiesta, la verdad de Dios se manifiesta, y si hay algo que no está acorde en nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, y te va a mover la estantería. Pero gloria a Dios si vos decís, la verdad que me molestó esta situación, me dolió esta parte, pero veo que tiene razón lo que está hablando. Veo que lo que me está diciendo es así, es en base a la palabra, el errado soy yo, tengo que trabajar por realmente cambiar esa situación. ¿Ve? Ahí es muy distinto porque, como decíamos hoy, dice que los apóstoles se llenaron del Espíritu Santo y hoy se necesita eso. Se necesita que atrás de un púlpito, que atrás de una enseñanza haya personas llenas del Espíritu Santo, y no puede haber llenura del Espíritu Santo si no hay búsqueda, si no hay sanidad interior, si no hay liberación en una casa. Por eso hay algo que siempre se nos enseña acá en Generación, y es que lo que vos hoy no quieras entregar, lo que hoy no quieras reconocer delante de Dios, y tarde o temprano Dios te va a hacer ver tu situación, Dios te va a poner frente a algo donde vas a tener dos opciones. O te quedás y asumís tu error, o como decían anoche los chicos, como decía Johnny también en un momento que lo escuché, decía, te haces cargo de tu decisión y decís, la verdad que es así, me dolió, me molestó, me incomodó, pero es la verdad. Lo tengo que hacer, lo tengo que dejar, lo tengo que soltar. Gloria a Dios porque Dios te va realmente te va a respaldar. O podés tomar la otra opción de decir, ¿sabes qué? No, esto para mí no es, esto no es así. Y ¿sabés qué es lo peor? Que hoy se puede decir, yo amo mucho, en este caso, yo amo mucho al apóstol, yo amo mucho a mis hermanos, los profetas, pero si en tu corazón algo te molesta, algo te incomoda, y preferís quedarte sentado y pesar y cuestionar al que está enfrente, sea a tu líder, sea a la cabeza de que está dirigiendo, lo que fuera, pero en tu corazón hay esa molestia y elegís quedarte callado y capaz que juzgar por tus adentros, y Dios no te lo va a permitir. Hay algo que el apóstol decía el domingo y era tajante, justamente, y era la misma voz de Dios, de que, ¿qué haces en un lugar donde vos decís, esto no es para mí? Pero aún así elegís, ¿por qué? Porque ves que acá en la casa se ven la bendición de Dios, vos sabés que estás en una tierra que fluye leche y miel, pero ¿qué pasa cuando tu corazón todavía anhela hacer lo de antes? Cuando en tu corazón todavía anhela vivir conforme a Egipto, conforme a tu vieja manera de vivir, y en una iglesia como lo es Generación, donde hay liberación, donde hay sanidad interior, no se puede sostener eso. Mira, en tal caso, si vos querés volver a Egipto, te pagamos un avión, hermano. ¿Quién era que una vez decía que claro, que había una hermana que hablaba de que no quería volver a Egipto? Y él decía, ¿se habrá venido de Egipto? Era mi hermano acá. Pero ¿Qué viste, hace? a veces se usa un lenguaje bíblico y está bueno. Pero viste, hay cosas que se confunden cuando son nuevos. Pero lo que voy es que nosotros no podemos echarle la culpa a nadie. Nosotros tenemos, cuando una persona está pensando mal de otro, el Espíritu Santo no habla de esa manera. El Espíritu Santo jamás hablará mal de uno de sus hijos. En tal caso muestra, en tal caso hace ver, en tal caso saca luz, porque hay cosas que hay que sacar a luz. O sea, nosotros somos luz, el Espíritu Santo nos da luz y trae la luz de Cristo. Entonces, donde hay tinieblas va a salir todo a luz. Ahora, yo voy a los pensamientos que se tiene sobre los hermanos o sobre la persona que predica o sobre simplemente alguien, como dijo el apóstol,
te cruzó, no te saludó, y vos dijiste, ¿por qué no? Y el otro andaba por Saturno. Entonces vos decís, hay un problema, o sea, y el problema no está en la otra persona, el problema Está está en en uno. vos. El problema es que muchas veces el alma se entremezcla con lo que creemos que es un pensamiento espiritual. Y ese pensamiento almático lo único que va a causar es destrucción en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando hay un corazón con eso, el Espíritu Santo es como que se ofende. Y sí. Dicen que el Espíritu Santo es una persona que se ofende. Entonces, muchas veces ofendemos al Espíritu Santo por enojarnos, por cuestionar, por rebelarnos, por el hecho de que no se fijan en mí, o por el hecho de que siempre me hicieron daño, el hecho de que siempre me dejaron solo, el hecho de esto, y bla, 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 bla. Encima, si hay alguien que tiene todo escrito y que sabe cómo hacerte caer en eso, es Satanás, va a estar siempre ahí, con dardos, con dardos, con dardos, con dardos. Por eso es tan importante que cuando vos estás en compañía de hermanos, eh, vos no estés con esa actitud. Cuando vos vas a visitar a alguien, lo que fuera, no estés con esa actitud de empezar a pesar a ver cómo vive, a ver esto. No, no, no. Enfócate en que Dios realmente desate hasta una charla del Espíritu, desate presencia de Dios, desate una comunión con esa persona, cosa que el día que vos tengas que decirle algo, mirá, esto que está acá no está bueno que lo sigas teniendo, que esto, que el otro. Pero, ¿sabes cuál es el tema? Que cuando hay tantas insanidades, muchas veces queremos ir a imponer y no dejamos que Dios sobre. Amén. Entonces eso destruye también. Y eso lo acarreamos todo. ¿Por qué? Porque venimos de rechazo y venimos de una mala vida. Entonces, por eso Dios es tan importante que venga a restaurar. La Biblia dice que todas las cosas pasaron, pero todas son hechas nuevas. Lo que pasó, pasó, pero Dios restaura lo que pasó, dice en Eclesiastés. Y esa palabra me encanta porque está en el Viejo Testamento, pero parece escrita por Pablo. Es como que yo siempre que la leo parece viéndolo a Pablo diciendo Dios viene a restaurar porque yo salí de ahí. Amén. Entonces, nosotros, si hay algo que tenemos que arrancar siempre, 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 siempre es la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría te lleva a ser un religioso. La idolatría hace que vos adores todo aquello que de alguna forma regocija tu alma. Y una de las cosas que regocija tu alma muchas veces es el orgullo, la soberbia y sobre todo el alto concepto que se tiene en cuanto al espiritual, en cuanto a decir, si yo también soy, si yo también puedo, si yo también, y que nadie niega eso, nadie niega, pero Dios dice, ahora es el momento del otro, escuchar, respetar, ponete a pensar un poco, tomarlo para bien, ¿por qué? Porque Dios lo que quiere es edificarte. Amén. Y con todo eso que estoy diciendo, porque me gustó algo que escribió acá, voy a leer unos mensajitos, dice Marcelo Río. Dice, muy buenas tardes hermanos, amén a esto que vienen hablando, qué importante es dejar mi todo para recibir el todo de Dios, el rendirme delante de su Amén. presencia, el morir a mí para que Él vivifique como la mujer de Betania, que lavó los pies a Jesús con sus lágrimas y le secó con sus cabellos, y ungió sus pies con el mejor perfume, el mejor, el más caro. Usó para... Dice, uso que no es bueno. Bueno, perdón por mi lectura, pero estoy leyendo medio de lejito. Dice, con su lágrima y le secó con sus cabellos. Y ungió sus pies con el mejor perfume. El mejor, el más caro. Usó el perfume bueno. Dice, es un acto de reverencia para vivir su presencia, su gloria, pero tuvo que pagar un precio y tener esa acción de humildad. Que eso es lo que quería llegar a esa parte. Muchas veces lo que hace Jesús es conquistar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque humildad cero. Nosotros somos seres humanos y venimos del pecado. La naturaleza adámica, si hay algo que tiene elevado es el orgullo, que justamente es lo que es Satanás en vivo y en directo. ¿Por qué? Porque él quiso el lugar de Dios. Entonces, este acto que hizo esta mujer, como dice Marcelo, que la verdad que está justo, dan el clavo. ¿Por qué? Porque era una mujer que se encontró en el peor momento con Jesús. Y hizo eso en un momento especial para Jesús. Entonces, una persona que sale del pecado, que es perdonada, que es restaurada, que comienza a ser amada mucho por Dios. ¿Por qué? Porque muchos pecados fueron perdonados.
comienza a tener este tipo de actitud. Comienza en el primer amor. El tema está cuando ese primer amor después se apaga y todo eso bueno que había hecho Jesús, todo eso hermoso que hizo el Espíritu Santo, comienza a apagarse. ¿Por qué? Porque saltan las insanidades. Y es ahí donde el cristiano muchas veces termina por decaer y muchos terminan yéndose de la iglesia porque no entendieron que el primer amor se cuidaba desde la oración, desde la consagración, desde la unidad, desde saber escuchar. ¿Por qué? Porque seguimos siendo niños. Ayer se armó una charla hermosa en el grupo que tenemos y una de las cosas que decía es que todavía tenemos mucho para aprender, todavía tenemos mucho por Amén. escalar, todavía somos muy nuevos en el Evangelio y aún yo tengo 16 años y me creo muy nuevo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque con los años entendí, me llevó mucho tiempo darme cuenta que lo mejor que te puede pasar es decir, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir madurando, tengo que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque todavía no alcancé la plenitud, porque todavía no llegué a la estatura del varón perfecto, y yo creo que voy a llegar cuando el día que me vaya con Dios. Por eso, Marcelo, me encantó esa palabra, porque habla desde ese punto, y voy a leer, bueno, Lili Nis dice, hola chicos, muchas bendiciones. Gracias Lili, saludos. Bueno, Graciela escribió Nora, Mercedes, Ramoncito. El mensaje de la Lorita. Sí, bueno, léelo vos, yo leo el de Ramón, lee los demás. Dice, hola chicos, aquí, como todo martes, prendido el mensaje. Ramón, felicitaciones. Ya va a ir a contar, pero bueno, ya que está, te recontra felicitamos, Ramón. Ahora, a ponerse Casquete. casquito. Ya viene con casco incluido. Un segundito que ya acabo. Lorita, un saludo. Dice Lorita, hasta los pelos duros tenía. Más allá de la broma, dice, hasta los pelos duros teníamos. Y Dios nos transforma siempre y cuando le permitamos. Totalmente. Si rindo mi corazón, ahí empieza su trabajo, pero primero el mío. Alguno le dejó el pelo de testimonio. De testimonio. Hay algunas hermanas que por ahí suelen venir un poquito más, ¿cómo es? Un poquito más dóciles, pero bueno. Igual la unción del Espíritu Santo hace mucho. Hace mucho. Es terrible. Amén. Demasiado, pobre Espíritu Santo. Sí. Mercedes de Guastavino, también dice la verdad, que ustedes son buenos sembradores, en el tiempo que le dedican a Dios llevando la verdad y las promesas que Dios da con autoridad y poder para estos tiempos, donde Dios se manifiesta de gran manera como lo hace cada domingo. Los felicito por su tiempo y dedicación. Bendita tarde. Gracias, Mercedes, por la honra. A ver qué sigue por aquí. Bueno, Graciela también dice, hermanos, realmente somos bendecidos por lo que sale de sus bocas. Amén a eso, amén a lo que enseñan. Somos desafiados en todo momento por Dios. Amén. Pero su palabra, dice acá, somos desafiados en todo momento por Dios, pero en su palabra está lo que debemos de hacer. Está la verdad absoluta. Está la guía divina. Sin Él, nada somos. Los bendigo. Gracias, Graciela, Lilinis, también que nos saluda por acá. Dice, hola chicos, muchas bendiciones. Saludos, Lili. Gracias por estar ahí haciendo el aguante desde todos lados. En el WhatsApp también tenemos algunos mensajitos. Me había mandado Selva desde San Justo. Nos manda y nos dice, buenas tardes, chicos, bendecido programa. Dios siga usando sus vidas a través del testimonio. Gracias, Selva. Un saludito para toda la gente de San Justo. Ezequiel Venecia también nos dice buenas tardes a todos, hermanos por aquí haciendo el aguante, tomando unos mates. ¿Qué tema el que están desarrollando? Justamente los apóstoles son el diseño original del verdadero evangelio, el cual encontramos en esta casa Paternidad. Felicitaciones a los tres. Gracias, Ese, por tu palabra y por estar haciendo el aguante desde el otro lado. ¿Tenés alguna más por ahí, Pinchón? No. ¿Capaz que se me haya perdido alguno? No. Bien. Bueno, continuamos. Gracias, como siempre, a todos, por estar desde el otro lado, por hacernos el aguante. Y seguimos agregando cosas al estudio. Y seguimos agregando el estudio. Gracias a todos, porque de a poquito vamos, Dios va añadiendo de la misma manera. Creo que esto es
algo de lo cual vivimos como casa y es impartido a todos los departamentos, Exactamente. porque se nos enseña mucho sobre lo que es invertir en nuestro ministerio. Amén. Dios trabaja mucho con la mezquindad, con la miseria en la mente muchas veces que tienen que tiene la persona con la que viene, de mal aprendido del mundo. Y bueno, ahí es lo que siempre hacemos hincapié, en que no ese es el problema es cuando resistís la enseñanza, cuando resistís al Espíritu y resistís a la manifestación de Dios, porque encima Dios no es un Dios escaso, Dios no es un Dios que... eh, perdón, hoy es el cumpleaños de Zulma, de la abuela Zulma, la tía Zulma, perdón. La abuela Zulma, che. Es el cumpleaños de la tía Zulma. No tenemos el 8 y el 0 por los 80. ¿Los 80? ¿80 o 81? 81. No, está en sanidad, ya cuando lo escuche. Ya va a escuchar. Un saludito para Zulma, Saludos, que es su cumpleaños, fue el cumpleaños de la abuela Lola también. Saludito Ayer. el otro día. No sé Anteayer. si alguien más. No, bueno, ahí uno escribió un recordatorio, nos llegó al WhatsApp de nuestra hermana. No se olviden de decir que el martes es Exacto. a las 19 horas. Próximo hasta las martes. 21. Próximo martes cambiamos de horario a partir de las 19 hasta las 21. Hasta las 21. Martes, a partir del Ahí martes está. 9 de septiembre, de Programa 19 a 21 horas, el programa radial Declarando Vida y Libertad. Bueno, La verdad que, mira, hoy, ya que está, porque ya estamos cerrando, tenemos 2 horitas más. No sé, hasta donde Dios nos lleve. Un ratito, vamos a dar un ratito más por, Un ratito por más. la demora de hoy. Hoy Nos quedamos leía- con ganas, si no. Sí, hoy leí un poquito de Ezequiel. Y vos no dejás de ver, Ezequiel es uno de los modelos a seguir en cuanto a ser profeta, pero más que nada a ser un seguidor de Cristo. Porque siempre que vos lees de los profetas, y sí, vos querés ser, más si tenés un llamado, o sea, querés conocer lo que Dios te dio y explotarlo. Pero qué lindo es mirar la Biblia o los ejemplos que tenemos como un discípulo de Cristo. O sea, no como un ministro, sino como un discípulo de Cristo, como alguien que tiene mucho por caminar y que tiene mucho por aprender y que te tiene que estar enseñando, porque dice que cuando él se encuentra con este varón, que lo mete en las aguas salutíferas, que lo mete al río, dice, midió, acá empieza. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en sus manos y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y me dio otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me dio luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Me dio otros 1000 y era ya un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y esa pregunta que le dice, ¿has visto, hijo de hombre? Fue lo que me gustó, porque cuando le dice hijo de hombre, le hace ver su condición, le hace ver su humanidad, le hace ver sus limitaciones, le hace ver que él no deja de ser un ser humano. Pero el hecho de decirle, ¿lo has visto? Es como que Jesús le estaba diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si vos me seguís, te vas a poder meter realmente a las profundidades, realmente a lo que es el conocer a Cristo, el conocer a Dios. No es cualquier cosa que Dios sea quien te guíe, no es cualquier cosa que Dios sea quien te haga introducir a las aguas del Espíritu. Y eso de las aguas del Espíritu no se trata de que vas a andar sanando como sanaba Pedro, con su sombra vas a echar fuera demonios. No se trata de levantar las manos y que aparezcan el pan y el pez para alimentar a 4000. Se trata que realmente nosotros podamos vivir una vida plena en Dios, aún con problemas, por eso decía que le hizo ver su humanidad. Ezequiel fue una persona que había pasado por la muerte de su esposa, el tipo había dejado todo por Dios, había pasado humillación, tuvo que hasta comer estiércol de animal para demostrarle a las personas cómo Dios veía, para hacerle transmitir un mensaje de parte de Dios. El tipo no se negaba a lo que Dios le decía. Y yo me imagino que todo lo que era sentimiento, emociones, lo que había vivido de chico, todo lo que él había pasado en sus momentos de soledad, el que realmente lo vio fue el Espíritu Santo, el que realmente estuvo ahí fue el Espíritu Santo. Y Dios busca a sus hijos que hagamos de esa manera con el Espíritu Santo,
Dios nos quiere unidos como un cuerpo, pero vuelvo a repetir, Dios nos quiere como seres individuales delante de su presencia. Nosotros no podemos querer conocer a Dios si no buscamos su rostro. No podemos querer conocer a Dios si no buscamos su palabra. No podemos meternos de a poco, porque primero empezás en una manera, después seguís de otra, después vas creciendo, pero Dios siempre te quiere llevar a crecer, a madurar, a ir dejando, porque si hay algo que hace el agua cuando vos te comenzás a introducir, es a sacar la tierra que traes, es sacar ese polvo que viene del camino. ¿Por qué? Porque los profetas, tanto como Jesús en su momento, eran de caminar mucho, por eso se les lavaba los pies cuando entraba a una casa, porque sus sandalias, sus pies andaban mucho en la tierra, entonces era una forma de hacerlo reposar. Entonces cuando vos te metes al agua, todo lo que vos acarreás comienza a caer. Primero los tobillos, después la rodilla y hasta el cuerpo entero. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos descansar en Dios. Cuando te habla del cuerpo entero, te habla de que te entregues por completo. Cuando te habla de que tenés que nadar, te está diciendo, yo te quiero sumergir, pero vos tenés que seguirme. Como él dijo, él salió y le mostró y empezó a medir, pero está en vos si seguís. Está en vos si te pones a la brecha y le empezás a decir a Dios, yo te quiero seguir. ¿Por qué? Porque si hay algo que representa esta palabra es la guía de Dios y la guía de un padre. Nosotros no podemos ser individuales en cuanto a un cuerpo, sí en cuanto a la presencia de Dios, porque ahí nadie va a orar por vos, nadie va a interceder por vos, porque es lo que a vos te toca, estar vos. Después sí que hay intercesión, sí que van a orar, que te van a impartir un montón de cosas, pero te hablo de algo muy íntimo y muy personal. Ahí estás vos con Dios. Pero para vos después poder adaptarte a una iglesia, vos debés dejarte dirigir, dejarte enseñar, dejarte trabajar, dejar que te digan las cosas aunque duelan. Y eso muchas veces molesta, eso muchas veces trae incomodidad, eso muchas veces abre la puerta a que el diablo te venga con un montón de argumentos, incluso hasta te puede dar una enseñanza al diablo para que vos retruques de alguna manera. Pero eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque eso es fachada pura. Eso es religiosidad, eso es legalismo, y Dios quiere voltear eso realmente del corazón de sus hijos para que podamos, como hacía Ezequiel, que después de eso él comenzó a ver, como dice, había un montón de árboles, había un río que estaba en aguas amargas, pero dice que cuando el agua comenzó a invadir ese río, el agua comenzó a cobrar vida. Y dice que no solamente había árboles, sino que empezaron a haber pescadores, personas que tendían las redes de un lado al otro, y más adelante comenzaron a nacer árboles diferentes, que era para sanidad de las naciones, su fruto y su medicina. Y bueno, vos empezás a ver que es la prosperidad que tiene Dios para todo hijo. Porque si hay algo que representan los pescadores, no solamente es el Evangelio, sino tu prosperidad, tanto emocional, tanto espiritual, tanto en tu familia, tanto en todo lo que te rodea. Dios nos quiere hacer prósperos económicamente, pero la prosperidad más linda es tener una familia espiritual que esté en los peores momentos. Porque yo aprendí a festejar mis cumpleaños con la familia espiritual. Aprendí a festejar una Navidad con la familia espiritual. Aprendí a ponerme triste y a ponerme feliz con la familia espiritual. ¿Por qué? Porque como decía Iván, tanto en lo bueno como en lo malo, la familia espiritual es la que está. Entonces, para sostener eso, vos tenés que buscar de Dios. No se puede sostener sino. ¿Querés sostener un matrimonio? Busca de Dios. ¿Querés sostener una finanza? Introducite en Dios. ¿Querés realmente sacar a tu hijo adelante? Introducite en Dios. ¿Querés realmente ser una persona que afecte esta generación? Introducite en Dios. No hay otra manera, no hay otra forma, no existe otra cosa. Esta Biblia que está acá, que tiene tantas páginas, que tiene tantos libros, en todo te va a decir, buscá mi rostro, buscá mi presencia, buscá la palabra, buscá de mi espíritu, porque yo me quiero revelar y me revelo a través de esto. No hay otra manera. Hay un montón de códigos de todo tipo de revelaciones, de todo tipo de vivencias, pero todas te llevan a buscar a Dios. Todas te llevan a conocerlo a Dios y a dejarte abrazar y amar por Él. Entonces, no estamos nosotros para perder el tiempo, vos del otro lado tampoco. Y no digo que nosotros perdamos el tiempo, hablo de que Dios está apurado y que Dios realmente quiere que vos aproveches el tiempo, aproveches lo que se viene, porque para los hijos de Dios, para aquellos que aman a Dios, Dios va a soltar un montón de cosas, pero también va a haber
que desatar una guerra. Y para eso hay que buscar de Dios. No se puede librar una batalla si vos no estás lleno de Dios. Así que quería compartir eso porque hoy me hablaba Dios eso y decía qué importante es ser como Ezequiel, porque en su último libro, en su último capítulo, el anteúltimo, justo le muestra a Dios esto, porque le mostró de alguna manera el caminar de él, todo lo que él hizo. Es como diciendo, esto hiciste vos, viste, ahora entendés por todo lo que te hice pasar, bueno, esto te toca ahora a vos. Porque él habló del Apocalipsis, Apocalipsis 22 dice que los árboles son para medicina y para sanidad de las naciones. Bueno, él le dijo, vos sos parte de eso. Entonces Dios nos quiere hacer parte de todo eso. A ver. A ver. La verdad que hay algo que siempre dice nuestra madre y también hay un proverbio que dice, juntate con sabios y adquirirás sabiduría. Cuando la palabra se refiere de estar a los pies de los apóstoles, más allá de lo que vos puedas sembrar físicamente hablando, habla del tiempo que vos invertís con personas del Espíritu. Rodearte hoy con personas llenas del Espíritu es lo que va a marcar la diferencia en una restauración, en una sanidad, en un milagro, en la manera que Dios se quiera manifestar en tu vida, en tu familia, en tu casa. Todo va a depender del entorno en el que vos quieras estar. Dios puso y pone apóstoles y profetas con una paternidad de lo alto que van a hacer de que vos quieras. O sea, si la persona realmente quiere de Dios, va a buscar estar en comunión realmente con estas personas llenas del Espíritu Santo, con estos apóstoles, profetas, pastores, maestros, porque van a querer tener ese vínculo, va a querer tener esa comunión que es la que Dios busca, la que Dios quiere, a través de la familia del Espíritu, a través de lo que quieren hacer la voluntad de Dios, porque de eso se trata, realmente entender cuál es la familia, la que Dios quiere, la que Dios establece, la que Dios predeterminó para nuestras vidas. Y es como dijo Jesús, no lo dijo el apóstol, no lo dijo el pastor, la pastora, lo dijo Jesús en su palabra y dijo, mi familia es la que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿Quién se lo dijo? estar a los pies de los apóstoles es justamente buscar más del Espíritu y menos de los placeres de la carne, lo que muchas veces el cuerpo pide, el alma pide, los sentimientos piden, las emociones piden, y empezar a escuchar más la voz del Espíritu que te dice, juntate con personas que te edifiquen, juntate con personas que realmente tienen testimonio de parte de Dios, juntate con personas que tienen frutos del Espíritu, con personas que fueron llamadas por Dios, con personas que tienen una palabra de aliento, una palabra, tal vez un chiste, una risa, algo que haga que tu día tal vez porque esto es lo que pasa, también hay que decirlo. Muchas personas y la religiosidad hizo que se armen. Cuesta hacerla sonreír. Hizo una muralla de decir, no, si esta persona me hace chiste continuamente, no es del Espíritu. No, Dios usa su multiforme gracia para transmitirte algo. Capaz que venís con un día retorcido, re loco, y viene una persona y te hace un chiste, te hace una joda, te reís, y ya ahí obró el Espíritu Santo. Que vos no quieras entender, aunque vos no quieras creer, ahí está Dios. Entonces, tenemos que aprender a buscar realmente el juntarnos vuelvo a repetir, con personas que nos edifiquen. Buscar realmente es tener esa comunión de la que tanto se habla en la palabra, de la que tanto predicamos, de la que tanto enseñamos. Y bueno, hay un precio que pagar, eso sí hay que decirlo, las personas que iban a los pies de los apóstoles y tenían un precio que pagar. Y no hablo monetariamente, hablo de tiempo, hablo de su persona, hablo de sacrificio, hablo de pérdida, hablo de realmente algo que hoy cuesta mucho y es justamente perder. El ser humano no quiere perder. Creo que el orgullo del hombre, o sea, frente a esto es muy confrontador. Totalmente. O sea, si tu orgullo, si la enseñanza confronta tu orgullo, lejos de revelarte, dice la palabra que Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Amén. Entonces, si la enseñanza, la confrontación, el desafío, lo que quieras llamarle, ataca directamente a tu orgullo, recibilo como una bendición. Sí. No te apartes,
no te alejes, no cierres el corazón, no digas no es así, no digas demasiado, porque ahí está la exhortación de esfuérzate y sé valiente, medita en la palabra, de día y de noche. Entonces, si la enseñanza confronta y choca en tu espíritu al orgullo del hombre, hasta el sano orgullo, porque Dios nos tiene que hacer humildes. Amén. Entonces, hasta tu sano orgullo que vos decís muchas veces, eh, una vez leímos la definición de lo que era adoración, que significaba, claro, era la raíz etimológica era la unión de dos palabras, que una era acercarse y la otra era perro. Perro. Y que nos daba la impresión de que la adoración es eso, acercarse a Dios como un perro se acerca a un amo. Entonces, ¿por qué vos andás a decirle algo, sos un perro y se siente que es algo de menos? ¿Quién quiere o quién va a dejar su orgullo de lado por estar al lado de su maestro? Por estar al lado Amén. de alguien. Mira, si esa persona es la que te saca de la ignorancia, la que hace de vos una persona digna, la que hace de vos alguien que, un ciudadano ilustre, esa persona hace de vos alguien que empieza a brillar no solo por lo que pueda llegar a tener, sino Amén. por lo que es en Dios. Amén. Porque vos dejás de tener los pensamientos egoístas, Amén. dejás de ser tan ermitaño, dejás de ser tan resentido social, personal, en la familia. O sea, vos, tu corazón ya empieza a brillar de una manera distinta, porque no está cargado de iniquidades, no está enraizado en la falta de perdón, no está cubierto de maldiciones. O sea, tu corazón, que es lo que Dios te pide, empieza a brillar, empieza de alguna manera porque de lo que abunda en el corazón es lo que habla la boca. Amén. Entonces, hablar, predicar la palabra con un corazón sucio, en algún momento el Espíritu Santo siempre lo va a exponer. Y empieza a salir lo que verdaderamente hay en ese corazón. Queriendo enseñar o todo lo que pueda llegar a salir de un corazón, porque la palabra es clara, dice que del corazón salen los homicidios, las guerras, o sea, la peor inmundicia está en el corazón del ser humano. Y está lejos del gobernador de turno, del patrón que te toque, de la mujer, el marido que te tocó, los hijos que te tocaron. El corazón del hombre necesita ser entregado en las manos de Dios. Amén. Y cuando no sabemos, por eso digo, si Dios te saca de la ignorancia a través de alguien y te enseña cómo entregarle el corazón, porque en generación te enseñan la palabra, te la desmenuzan, te enseñan cómo entregarle el corazón, te enseñan cómo recibir la palabra, te dicen, o sea, faltaría que vivan tu vida, que eso no lo puede, nadie lo puede hacer, ni Dios va a venir a vivir tu vida, Dios te enseña. Entonces, si vos agarrás la palabra y decís, pero no entiendo, acá en generación te la entienden, te la revelan, y tenés muchas personas, porque abunda la revelación, abunda la gracia, abunda el espíritu de ciencia, abunda todo en generación. Entonces, no hay excusas para cuando ese corazón y esa persona no puede ser transformada. Él dice llanamente porque no le ha abierto el corazón a Dios. No se le da el lugar, no hay la búsqueda que tiene que haber frente al Espíritu Santo. O sea, no hay esa sumisión y no nos acercamos a Dios en esa postura, en la postura de a los pies del Maestro, a los pies de los apóstoles, como hoy decíamos la del camello, como se acerca un perro a su amo, porque el perro lo azotaste y no te viene a atacar, el perro viene, te festeja, el perro viene con ganas, porque está su amo, pero el Hijo de Dios, el cristiano, se revela con un no de Dios. El cristiano, el Hijo de Dios, no le gustan los no de Dios y cuando va a la oración, muchas veces va con demanda. ¿Por qué, Señor, si soy tu hijo? ¿Por qué si te estoy sirviendo? ¿Por qué si estoy diezmando? ¿Por qué si yo ofrendé? Lo que decíamos hoy, hay una parte de tu bendición que está siendo detenida por lo sucio de tu corazón, por lo torcido del corazón, porque todavía hay iniquidades, hay maldiciones. Hay mucha gente en iglesias que no se les enseña de iniquidades, de maldiciones, no se les enseña a cortar. Una persona que no sabe amar, ¿cómo vas a estar si vos no podés amar desinteresadamente? Dice la palabra, vos vas a dar no solamente al que te puede devolver, vos vas a dar porque das. Y después, o sea, vos, o sea, eso va de tu relación con Dios, porque eso nace de ahí. No es porque yo te digo, bueno, la palabra dice esto, 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 y vos después lo vas a ir a hacer. Y capaz que vos estás esperando algo, no lo entendiste, o en tu insanidad vas a ir a decirle a Dios, pero yo lo hice, y sin embargo, hay una intención que es incorrecta. Ya hay algo que está mal barajado, pero desde el corazón del hombre, porque
las ordenanzas, la palabra, como vos decías, todo lo que está escrito ahí que nos lleva a la búsqueda, la palabra que nos lleva a la búsqueda. O sea, Dios no se equivoca. No puede decir que Dios haya hecho las cosas mal, porque escucho hasta que, sí, pero la Biblia fue escrita por hombres. No, dice que fue inspirada por el Espíritu Santo para hacernos ver todo lo que está mal en nuestras vidas. Y eso es lo que tiene que hacer, Amén. a nosotros nos tiene que hacer rever cada situación. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de ser sabios y edificar. ¿Amén? Mira, una de las cosas que enseñó el apóstol sobre el Leviatán es que justamente te impide orar. Entonces, el humillarse, el que vos ores de rodillas. Yo digo, vos podés orar como yo soy una persona que oro sentado, o sea, cada uno ha experimentado distintas maneras de orar. Hay algunos oran acostados, o sea, vos podés orar planchado en el piso, como quieras. Podés orar, no sé, te estás despertando, estás orando, vas en el auto, pero cuando vos realmente vos te inclinás sabiendo por qué te inclinás y tu espíritu se inclina, vos le estás demostrando un mundo espiritual justamente que es el que comanda a Leviatán diciendo yo ya no te quiero más en mi vida. Entonces, si te está costando orar, analizá tu corazón en lo que decís, Iván, fíjate hasta dónde sacaste el orgullo, porque si algo te está impidiendo ir a la oración, ir a realmente hablar con Dios y desnudar tu corazón y entrar en un clamor y después en una guerra y después entras en una adoración y después entras en un agradecimiento y entras en un momento de llenura, es justamente porque tenés que decirle al diablo, Leviatán, yo no te quiero más. Yo te voy a demostrar que yo no te quiero más, me voy a comenzar a humillar. Pero si no te está saliendo por eso, revisar tu corazón, porque hay algo que está pasando. Y muchas veces va a decir, pero ¿cómo? Y sí, y la falta de perdón, y el rencor, y la raíz de amargura, y la justificación, y el no hacerse cargo de las cosas, y un montón de cosas que matan eso. Entonces, Dios nos manda a ser personas de corazón limpio. No te está diciendo que vayas, ya estás hecho, sí de corazón limpio, que te querés limpiar, que te querés dejar lavar y que realmente el río del Espíritu ya ha empezado a hacer cosas dentro tuyo. Así que el que está perseverando en la oración no desista, por eso dice persevera en la oración, porque lo primero que hace es matar tu humanidad, matar tu individualidad, y eso lo hace la presencia. Así que quería agregar eso porque se me vino el domingo, Amén. cuando el apóstol enseñaba, y se me vino recién, porque es algo que está fuerte, mucho, 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 y cada vez peor se ve, el tema del orgullo. Así que Totalmente. eso. Mira, acá para allá, para ir terminando por lo menos por mi parte, me mandó un mensajito Fabri. Hacele pues. Me mandó un mensajito Fabri y le mandamos un saludo acá a Fabricio. Y dice, la gente, yo creo que en base a esto que vos dijiste, Ivancho, hace un ratito, la gente va con demandas hacia Dios porque no le soluciona el problema. Yo entendí que Dios te da las herramientas para que uno las solucione. Totalmente. ¿Qué pasa cuando, porque es así, o sea, Dios te da las herramientas, te da todo el arsenal para que vos soluciones algo, pero el problema está cuando vos no la querés agarrar, las herramientas. Cuando vos te negás, cuando vos lo querés hacer a tu manera, cuando vos lo querés hacer de forma parcial y no como Dios realmente te marcó en su totalidad. Y en base a eso, se me venía también, como para terminar esta frase, pero ¿qué pasa que cuando la persona va y demanda a Dios, y demanda a Dios? ¿Y qué pasa cuando, si Dios te agarra como a Job y le dice, ahora ceñite que voy a hablar yo? ¿Qué pasa si Dios viene y te dice, vos venís con demanda a mí? ¿Y qué pasa si yo te tengo que demandar a vos? ¿Qué pasa si yo te tengo que decir a vos por qué no hiciste esto en el tiempo que yo te dije? ¿Por qué no actuaste de esta manera? ¿Por qué no solucionaste acá? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué? Y te puedo asegurar que no vas a saber qué hacer. Te puedo asegurar que no vas a saber para dónde disparar, porque cuando Dios habla, es así que ahí la humanidad en nosotros no tiene nada que acotar, no tiene nada que agregar, porque entendés de que es Dios el que está hablando. Pero amén, quería compartir eso, porque está muy bueno la acotación que hizo ahí Fabri, y es una gran verdad. El cristiano demanda mucho, pero hace poco. Totalmente.
Bueno, gente, hasta acá Se llegamos. termina. Esto fue Declarando Vida y Libertad. Cumplimos con nuestro programita semanal, le damos gracias y toda la gloria sea para Dios. Amén. Por ayudarnos a hacer el programa, por ser Él el anfitrión. Le damos gracias a Dios porque como cada martes y como cada domingo Él derrama de su espíritu para poder transmitir de lo que se necesita en estos tiempos. No porque seamos superhombres, superpoderosos, no porque tengamos la super o la mega iglesia, no porque seamos la correcta, pero sí sabemos, testificamos y damos testimonio de que la verdad nos respalda y nos respalda y nos avala. Y se hace la voluntad de Dios. Amén. Exacto. Porque de lo que hablamos, de lo que enseñamos, es de lo que vivimos. Vemos cómo Dios se manifiesta, respalda a sus hijos, sigue obrando y añadiendo y sigue sumando a nuestras vidas y a todos aquellos que se animan a hacer la voluntad de Dios. Y Dios sigue uniendo a personas en corazón, en alma y en espíritu para poder transmitir las verdades de estos tiempos, porque la verdad cada vez parece más loca, porque la verdad, la palabra de Dios parece cada vez más descabellada. La palabra de Dios, como dice que en estos tiempos se van a levantar muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Animamos desde este lado a que tengas una relación con Dios para que no caigas en engaño. Que tengas una relación con Dios para que Él pueda revelarte primero lo que hay en el corazón, para que puedas saber y entender, porque es triste o es feo cuando una persona está atormentada a causa de no tener claridad en su mente, de no tener claridad, porque al haber mucho falso maestro, mucho falso profeta, mucha palabra se suelta por beneficio propio, eso es real. Por eso decimos que te animamos a que busques de Dios, a que ores, a que tengas una relación con Él para poder comprender en estos tiempos que son tan peligrosos frente a la palabra de Dios. Como bien decíamos, juntate, busca palabra que sea palabra de gente que venga del Espíritu. No todo el que diga Señor, Señor viene de parte de Él. Entonces, si no, probad los espíritus, dice la palabra. Amén. Entonces, aprendamos, seamos sabios y por sobre todas las cosas le pongamos la actitud del viejo hombre, esa actitud altanera, esa actitud egoísta, y dejemos que Dios haga de nosotros personas nuevas al dejarnos transformar la manera de pensar. Dice la palabra que dejemos transformar nuestra manera de pensar a través de Él para poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso desde acá le damos gracias una vez más y los instamos a que busquen de Dios de todo corazón, a que se aparten del pecado y de todo lo que daña y de todo lo que hace mal, que se aparten de todo corazón. Oramos desde acá. Amén. Y le pedimos como hermanos en Cristo, los exhortamos a que se aparten del pecado, que se aparten de todo lugar, a que meditemos cada día en la palabra y en las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, porque Dios sigue hablando a su pueblo, Dios sigue haciendo obras maravillosas en medio de sus hijos. Dios sigue obrando en los corazones de la gente, que es el mayor milagro que puede recibir una persona. Sanar su corazón, ser libre de ataduras emocionales, espirituales, ser libre de iniquidades, que se rompan maldiciones y que donde había tristeza puedas encontrar un cristiano maduro, un cristiano feliz, donde veías gente que estaba perdida en el mundo, en la lascivia, en la lujuria, borrachos, estafadores. Hoy ves gente haciendo el bien, gente amando a su familia, gente predicando la palabra, gente trabajando y ganándose el mango con el sudor de su frente, dignificando su vida y estableciendo una nueva generación de gente digna dentro de esta sociedad que tanto hace falta que se levante una voz profética, que tanto hace falta que se levante una voz a decir las verdades y a reclamarle al pueblo y a los hijos de Dios, al mismo infierno, al enemigo, reclamarle esos hijos que a Dios le pertenecen. Así que esa es la tarea que Dios nos ha encomendado a vos y a mí como cristianos, como hijos de Dios. No nos mezclemos con las cosas del mundo, sino esforcémonos, seamos valientes para poder transmitir las verdades que no cambian, las verdades que están en la palabra y que se pueden vivir. No es imposible vivir una vida de cristiano, no es imposible vivir una vida como Dios quiere. Cuando hay un corazón dispuesto, el Espíritu Santo entra y empieza a transformar la vida de esa persona y de todos los que le rodean.
hay generaciones que se pueden salvar a través de tu vida. Vos que estás escuchando del otro lado, podés salvar toda una generación. Cuando un corazón cambia, cuando un corazón perdona, cuando un corazón se limpia, hay toda una generación que puede ser transformada. Hay familias que pueden ser salvadas, hay matrimonios que pueden restaurarse cuando se suelta el perdón, hay familias que pueden volver a vivir la unidad y la felicidad como tal vez muchos anhelan, pero no todos son de Dios. Por eso el corazón que debe de ser transformado es el del cristiano. Así que los bendecimos desde acá, le damos gracias a todos por acompañarnos, por ser parte, los saludamos, los bendecimos en nombre del Señor y los esperamos el próximo martes. A partir de las 19. No desde las 17, el próximo martes a partir de las 19 horas. Le damos gracias a todos. ¡Chau!